Bueno, vamos a continuar con las propiedades del agua. En un inicio hablamos sobre las propiedades físicas que son debidas esencialmente a la formación de puentes de hidrógeno. Hablábamos de la densidad en estado sólido menor a estado líquido, hablábamos del calor específico alto, el calor latente de vaporización alto, a las fuerzas de cohesión, adhesión, ¿cierto? Todo esto relacionado, como lo dije hace un rato, de las puentes de hidrógeno que se pueden formar. Vamos a continuar con las propiedades químicas del agua. El agua es una molécula demasiado estable que no se descompone fácilmente. Inclusive hablamos de que si nosotros tenemos agua para formar hidrógeno y oxígeno, se puede, digamos que, romper el enlace para formar los elementos libres, puede llevar hasta menos de 1% a 2000 Kelvin. O sea, si nosotros elevamos la temperatura a 2000 Kelvin, es menos del 1% el que se puede descomponer. Pero hay un proceso muy famoso conocido que se llama la electrólisis del agua. Aquí lo que hacemos es utilizar una celda electrolítica, dar el paso de corriente para que el agua se pueda descomponer en hidrógeno y oxígeno. En otra clase hablaremos un poco más de lo que es una celda electroquímica y sobre todo la termodinámica asociada a la celda electroquímica. También sabemos que la disociación del agua es supremamente pequeña, que si tenemos agua para formar iones hidrógeno y iones hidroxilo, la constante de equilibrio es supremamente pequeña. Por eso inclusive hablamos de la constante de disociación que tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Y por eso es que hablamos que cuando nosotros tenemos un pH neutro, que las concentraciones de iones hidrógeno y iones hidroxilo son iguales, pues decimos que el pH es igual a 7, porque la concentración de esos iones es de 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces recuerden que en esencia nosotros consideramos que el agua no se disocia. ¿Listo? Su constante es muy pequeña. El agua reacciona con óxidos ácidos para formar ácidos oxácidos, ¿vale? En este caso los mismos anhídridos en la nomenclatura tradicional. Entonces como ejemplo tenemos el dióxido de carbono que con agua forma ácido carbónico, el dióxido de azufre con agua puede formar ácido sulfúrico, el pentóxido de dinitrógeno con agua puede formar ácido nítrico. Es una característica, o sea que el agua puede actuar como base en estos compuestos, pero también puede reaccionar con óxidos básicos para formar hidróxidos o bases. Entonces tenemos el óxido de sodio que con agua forma hidróxido de sodio, óxido de calcio con agua forma hidróxido de calcio, el óxido de magnesio con agua forma hidróxido de magnesio. Entonces fíjense que aquí el agua se comporta como un ácido porque reacciona con esos óxidos de carácter básico. Quiere decir que el agua se comporta como un anfótero. Puede ser comportarse como ácido o como base dependiendo con el compuesto que se combine. ¿Listo? Un anfótero. También el agua puede actuar como agente oxidante, una característica muy útil en farmacia y en la industria en general, y es que cuando yo lo pongo con ciertos metales, esos metales pueden formarme hidrógeno. Y entonces ahí es cuando nosotros hablamos de algo que se llama la serie de actividad y hablamos de la reactividad que tienen los metales cuando se combinan con el agua o con diferentes ácidos. Fíjense en la imagen en la tabla que dice la flecha apunta hacia arriba, aumenta la fuerza reductora. ¿Qué significa eso? Que mientras mayor su fuerza reductora, más fácil ese elemento se puede oxidar. Entonces fíjense que en la parte de arriba están los metales alcalinos y alcalinoterros. El litio se puede oxidar supremamente fácil para formar el ion litio. Quiere decir que su poder reductor, actúa como agente reductor, su poder reductor es supremamente alto. Fíjense que abajo está el oro, tiene menor poder reductor, significa que su oxidación es supremamente difícil. Inclusive fíjense que al frente dice no reaccionan con el agua ácidos para formar hidrógeno, son muy poco reactivos. Aquí tenemos, por ejemplo, el magnesio, el hierro, que además no reaccionan con agua fría porque su reactividad disminuye un poco, sino que reaccionan con agua a altas temperaturas. Y fíjense que la idea cuál es, que el agua se va a reducir hasta hidrógeno. ¿Listo? Ahí se está reduciendo hasta hidrógeno, o sea que está oxidando, por eso decimos agente oxidante, está oxidando a los metales. Y en muy pocos casos el agua puede actuar como agente reductor.
Fíjense ahí en el ejemplo tenemos el flúor. Recuerden que el flúor, el único número de oxidación que tienen sus compuestos es -1. Entonces obviamente no se puede oxidar, el flúor se va a reducir. Entonces en este caso el agua actúa como agente reductor y el agua se va a oxidar. ¿A qué? A ozono. Entonces tenemos agua más flúor que me forma fluoruro de hidrógeno más ozono. O sea, realmente los ejemplos que tenemos del agua como agente reductor son muy pocos. Realmente el agua tiene un mayor poder como agente oxidante. También reacciona con los no metales para formar ácidos y en este caso tenemos reacciones de desproporción o dismutación. Fíjense que el cloro puede reaccionar con el agua para formar cloruro de hidrógeno y ácido hipocloroso. El cloro en el estado inicial tiene número de oxidación 0, pero en estos ácidos tiene -1 en el primer caso y tiene +1 en el segundo caso. Lo mismo pasa con el bromo. Bromo tiene número de oxidación 0, pasa a bromo -1 en el bromuro de hidrógeno y pasa a bromo +1 en el ácido hipobromoso. Entonces fíjense que puede reaccionar con los metales para formar ácidos. Algo interesante es que el agua puede reaccionar con el carbono, a altas temperaturas para formar monóxido de carbono e hidrógeno. Esta combinación se conoce como el gas de agua o gas de síntesis, que es muy útil actualmente en la industria porque a partir de ese gas de síntesis y a partir de un proceso que se llama Fischer-Tropsch, uno puede generar hidrocarburos. O sea, puedo combinar el monóxido de carbono y el hidrógeno, obviamente con el uso de diferentes catalizadores, esencialmente catalizadores heterogéneos. Fíjense en la imagen dice HZSM5, eso es una zeolita, es un aluminosilicato que en este caso actúa como catalizador. ¿Listo? Entonces la idea ¿cuál es? Fischer-Tropsch, tengo monóxido de carbono y hidrógeno, los puedo combinar para formar hidrocarburos y esos hidrocarburos pueden pasar por un proceso de craqueo con esas zeolitas para generar diferentes hidrocarburos de un tamaño particular. Esa es la idea del proceso Fischer-Tropsch para producir hidrocarburos. Es una fuente de hidrocarburos. ¿Todo a partir de qué? Del carbono, el agua y altas temperaturas. El agua, así como hablábamos de los compuestos iónicos, ustedes se acordarán de su química general, puede formar hidratos. Entonces, muchos compuestos inorgánicos, debido al proceso termodinámico que se favorece de la disolución de los compuestos iónicos en agua, el agua, cuando la sal, cualquier compuesto iónico cristaliza, pues el agua puede quedar incluida ahí. Entonces, por eso llamamos los hidratos. En el primer caso tenemos carbonato de sodio decahidratado, tenemos el alumbre dodecahidratado y tenemos el bórax pentahidratado. ¿Listo? El borato de sodio, sulfato de aluminio y de potasio. Son diferentes hidratos. Muchos estaban haciendo la tarea del cristal de sulfato de cobre pentahidratado, pero también podemos tener el sulfato de cobre anhidro. Generalmente, cuando nosotros tenemos un compuesto que es hidratado y que cuando nosotros lo ponemos en contacto con el aire, él tiende a perder sus moléculas de agua de hidratación, decimos que es una sustancia eflorescente. Entonces, en el caso del sulfato de cobre, si nosotros lo dejáramos expuesto al sol y al aire y lo demás, cambia su color de azul a blanco. ¿Por qué? Porque está perdiendo esas moléculas de agua que hacían parte de la estructura. Eso es un material eflorescente. Pero también podemos tener sustancias que son hidrófilas o higroscópicas, quiere decir que son muy afines con el agua. Entonces, en el caso del hidróxido de sodio, que ustedes preparaban en analítica, o el hidróxido de potasio, esos compuestos vienen generalmente como lentejitas. Entonces, hablamos de las lentejitas de esos hidróxidos. Ellos, al entrar en contacto con el agua, ellos absorben el agua del ambiente y lo que parece es que estuvieran como mojaditos. Entonces, por eso es que es necesario después estandarizar soluciones de los hidróxidos con biftalato, porque realmente no estamos seguros que lo que estamos pesando corresponde solamente al hidróxido o que probablemente también tiene agua absorbida. Eso es un material higroscópico que absorbe humedad, absorbe agua del ambiente. Pero si nosotros nos vamos al extremo, hay sustancias como el cloruro de hierro 3, que es el que está en la imagen de la derecha, que son muy ávidos, son hambrientos por el agua del ambiente. Entonces ellos tienden a absorber una gran cantidad de agua, tanto, pero tanta agua, que inclusive se pueden disolver en esa agua. Entonces cuando nosotros tenemos ese extremo de absorción de agua, decimos que las sustancias son delicuescentes, ¿vale? Absorben demasiada agua e inclusive se pueden disolver en esa agua que tenemos ahí.
Otra característica química que tiene el agua es que a veces puede actuar como catalizador, sobre todo catalizador de reacciones de oxidación. Entonces fíjense en la imagen que está ahí, en los tubitos de ensayo, y es que tenemos, por ejemplo, una puntilla de hierro que está en presencia de aire y de agua. Cuando nosotros tenemos aire y agua, realmente lo que oxida al, a la puntilla de hierro no es el agua, es el oxígeno que está presente en el aire. Entonces, si uno tiene aire y agua, pues obviamente el hierro se va a oxidar supremamente rápido. Si nosotros tenemos agua, pero no tenemos aire, fíjense en la otra imagen que ponemos una puntillita de hierro, el agua en ebullición, pero le ponemos una pequeña capa de aceite. ¿Qué pasa con el aceite? El aceite es una sustancia hidrófoba, no se combina con el agua por su naturaleza no polar, entonces lo que hace es cubrir toda la superficie del agua y si cubre toda la superficie del agua, el oxígeno no puede entrar al tubito de ensayo. Entonces así nosotros calentemos, tengamos agua en ebullición, bueno, agua, mentiras, agua en ebullición no, agua que ha sido hervida como de una manera para eliminar los gases que puedan estar disueltos ahí. Fíjense que el agua no oxida la puntilla. El agua actúa como un catalizador. Es necesario que entre oxígeno. ¿Listo? ¿Y por qué decimos que actúa como catalizador? Porque en la tercera imagen hay aire, o sea, hay oxígeno presente, tengo una puntilla, pero tengo una sustancia que es cloruro de calcio. ¿El cloruro de calcio qué es? Una sustancia higroscópica. Entonces lo que hace es absorber la humedad. Y entonces, aunque está el oxígeno presente, tengo la puntilla de hierro, no hay agua presente. Y fíjense que la puntilla no se oxida. Entonces el agua actúa como un catalizador, ¿vale? Lo que oxida es el oxígeno. El agua cataliza la reacción química, o sea, hace que el proceso se lleve por otro camino y lo que hace es disminuir la energía de activación del proceso. En este caso, el catalizador afecta la cinética de la reacción, entonces fíjense que la oxidación es mucho más lenta. Entonces el agua puede actuar como catalizador, sobre todo en reacciones de oxidación. Pero ¿por qué hablamos tanto del agua y le hacemos tanto hincapié? ¿Por qué los QFs del programa nos solicitaron que en inorgánica habláramos del agua? Obviamente porque es una molécula supremamente inusual y como los dije en el primer video, pues el agua es el principal solvente en las reacciones en ámbitos industriales y pues obviamente es el solvente en donde se llevan a cabo todas las reacciones biológicas, ¿cierto? Entonces, voy a permitirme leer, dice, el agua es el excipiente más empleado en el campo farmacéutico. ¿Por qué? Por sus propiedades físico-químicas, esas propiedades inusuales, y porque es un disolvente excelente para disolver sustancias iónicas y polares. Y además porque es el principal excipiente porque es el elemento fisiológico que se encuentra en mayor cantidad en nuestros cuerpos. ¿Qué aplicaciones puede tener? Vehículo para preparados farmacéuticos, para lavar todos los instrumentos, los materiales donde se van a envasar, las máquinas, ¿cierto? Y porque se utiliza como un medio de transferencia térmica. Recuerden que el agua tiene un calor específico supremamente alto, que quiere decir que puede almacenar calor sin aumentar tanto su temperatura. O sea, es un buen refrigerante. ¿Por qué es necesario purificar el agua? Aunque el agua es razonablemente pura, su composición siempre es variable. Puede estar contaminada con ciertos materiales. Se pueden encontrar variaciones estacionales, entonces depende del sitio, la zona geográfica donde esté. La calidad del agua pues dependerá de eso. Y siempre hay que eliminar diversas impurezas para garantizar que la calidad de los productos farmacéuticos que nosotros elaboremos sea alta. Y es imprescindible controlar la contaminación microbiológica. Es inevitable, el agua es fuente de vida y entonces es inevitable que cuando utilizamos agua no florezcan diferentes microorganismos o bacterias. Entonces también es necesario controlar el crecimiento de este tipo de vida. Cuando nosotros tenemos agua, podemos clasificar el agua de diferentes maneras. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de aguas naturales, las que encontramos generalmente, y esa que encontramos en el laguito, en el río, en la cascada, ¿cierto? Pues tienen un montón de impurezas, pueden ser inorgánicas, orgánicas, gases. Generalmente hablamos que en las aguas naturales tenemos algo que se llama dureza temporal y dureza permanente. ¿Cuál es la dureza temporal? Es cuando nosotros en esa muestra de agua tenemos una gran cantidad, ya sea de calcio, magnesio y hierro como cationes, pero acompañando a esos metales tenemos, por ejemplo, el ion bicarbonato o hidrógeno carbonato.
¿Por qué dice ahí que se elimina con ebullición? Porque si yo caliento eso que está ahí, yo puedo hacer que el bicarbonato de sodio que se convierta en agua y en dióxido de carbono, y entonces el dióxido de carbono se elimina, ¿cierto? Pero también puedo hacer que ese bicarbonato se convierta en iones carbonato, que en presencia de esos iones, pues lo que va a hacer es precipitarse. Recuerden que los carbonatos son insolubles y entonces se pueden precipitar. Entonces es una manera de eliminar esa dureza temporal, esa presencia de calcio, magnesio y hierro que hay en el agua. ¿Listo? Pero también podemos hablar de la dureza permanente. ¿Cuál es la dureza permanente? Cuando en vez de tener iones bicarbonato, pues yo tengo esos mismos iones calcio, magnesio, hierro, que son muy comunes en el agua, y yo tengo lo que acompaña, cual el contraión para esos cationes, son el ion sulfato y el ion cloruro. ¿Qué quiere decir? Que yo no los puedo eliminar por ebullición. Fíjense que el caso del bicarbonato yo lo puedo convertir en dióxido de carbono y lo saco, pero en el caso del ion sulfato y el cloruro no puedo hacer eso. Hay otro tipo de impurezas que están presentes en las aguas naturales, por ejemplo, los sulfuros, sulfuro de hidrógeno, puedo tener sales líticas que generalmente son insolubles. Recuerden que el litio es tan pequeñito, tiene una densidad de carga tan alta que a veces sus compuestos, aunque sean iónicos, tienen mayor carácter covalente que los del resto del grupo. Entonces algunas sales como el carbonato de litio son insolubles. También la presencia de silicio. El silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, hace parte de la arena, de muchos minerales, ¿cierto? Y algunos de esos silicatos son solubles y van a contaminar pues nuestras aguas. Y también, pues obviamente la presencia de dióxido de carbono. El dióxido de carbono ligeramente soluble en agua, entonces puede formar distintos bicarbonatos, carbonatos, que era lo que decíamos arriba. Y también, pues obviamente puede tener presencia de sulfato y magnesio, que se conoce que pueden actuar como purgantes. Y si están presentes en un alto contenido, lo que hacen es irnos al otro extremo y es causar estreñimiento. Obviamente, también pueden haber aguas naturales que tengan flúor, que pueden generar fluorosis dental. En algunos casos es bueno, en algunos casos cuando se potabiliza el agua se le agregan pequeñas cantidades de flúor. Y también la presencia de nitratos, que son muy comunes también en las fuentes de agua por las propias plantas. Y si nosotros consumimos ese tipo de aguas, pues los nitratos lo que pueden generar dentro de nuestro organismo es que se forme la metahemoglobina. La metahemoglobina es la misma hemoglobina, pero en este caso ya no tiene hierro más 2, sino hierro más 3. Y obviamente la asimilación de oxígeno va a ser completamente diferente a la hemoglobina normal. Entonces fíjense que hay muchas impurezas que pueden estar presentes en aguas naturales. ¿Listo? Entonces, ¿qué grupos de contaminantes podemos tener? Sustancias inorgánicas, orgánicos, sólidos, microorganismos, ¿cierto? ¿De dónde proceden? De la lluvia, erosión, polución, disolución, evaporación, sedimentación, descomposición. El tratamiento que nosotros queramos hacerle a esa agua natural, pues dependerá de qué tipo de contaminantes están presentes y por ende también pues obviamente debemos tener en claro qué tipo de aplicación requerimos, porque no necesariamente todos los procesos de tratamiento me darán las mismas características y obviamente las muestras de agua no me servirán para lo mismo. Entonces dependerá de qué compone, de qué está compuesta el agua y además cuál es la aplicación que yo le quiero dar. ¿Listo? Fíjense aquí hay otros contaminantes comunes del agua, algunos iones, compuestos orgánicos, ¿cierto? Los mismos microorganismos que generalmente yo los puedo eliminar usando soda cáustica o diferentes biocidas, ¿cierto? Pero entonces aquí quiero hacer hincapié en los principales tipos de tratamiento. Entonces, en el caso del agua de uso farmacéutico, nosotros podemos clasificarlo entre el grandes grupos. No quiere decir que sean los únicos, sino entre el grandes grupos. Hablamos de agua potable, ¿cierto? La que consumimos. Hablamos de agua purificada y hablamos de agua para inyectables. Esos inyectables pueden ser a granel o pueden ser agua de tipo esterilizada. ¿Listo? Obviamente cada uno de estos tres tipos debe cumplir con ciertas características. El agua potable, pues ya hablaremos del agua potable, pero cuando hablamos ya del uso farmacéutico, si queremos utilizar el agua como vehículo, como excipiente para lavar los equipos, pues hablamos de agua purificada y agua para inyección, ¿cierto? Y entonces si ustedes miran ahí abajo, eh,
digamos que las especificaciones, voy a leer, las especificaciones del agua potable son establecidas por organismos internacionales como la OMS, las ISO, las normativas nacionales. Las especificaciones que debe cumplir el agua de uso farmacéutico están establecidas en la Farmacopea, ¿sí? Entonces puede ser la europea o puede ser la de Estados Unidos, la comúnmente llamada USP. Entonces en la tabla no estamos hablando del agua potable. El agua potable, como lo dice allá abajo, pues debe cumplir ciertas normas, ¿sí? Ya veremos cómo se puede potabilizar el agua. Pero aquí en la tabla hablamos del agua purificada y el agua para inyección. Y fíjense que hay diferentes características que deben cumplir esas muestras de agua para entrar en cada una de esas clasificaciones. Inclusive en Europa hablamos de un agua que es altamente purificada. Fíjense que la norma USP no tiene características para este tipo de agua, pero la europea sí lo tiene. Entonces hablamos de la conductividad, o sea, de cuántos iones están disueltos, ¿cierto? Fíjense, la conductividad se mide en Siemens, en este caso en microsiemens sobre centímetro. La cantidad de carbono orgánico total que se le llama el TOC, o sea, la cantidad de hidrocarburos que están presentes. Fíjense que hablamos en ppms, de las endotoxinas, de la microbiología, la cantidad de nitratos, de aluminio, de metales pesados. Esas son las características que deben cumplir todos los tipos de agua. Con las lecturas que ustedes hicieron, pues se pueden dar pueden ver un mayor panorama de lo que son las características de cada tipo de agua. Aquí es algo que ustedes también ya leyeron en esos documentos. Hablamos aquí, lo que hice fue adaptar todo eso que estaba ahí, que si tengo agua potable debe cumplir ciertas características, que yo puedo usarlo para después del tratamiento para hemodiálisis, para inyección, para purificar, la puedo envasar, no la puedo envasar. Y fíjense que ahí lo que me interesa a mí por ahora es hablar de eso que dice etapas de tratamiento típicos, que pueden incluir la prefiltración, el ablandamiento, la eliminación de cloro, de amoníaco, secuestramiento orgánico, la desionización, la ósmosis inversa, faltó la tilde, destilación, ultrafiltración y la luz ultravioleta. Inclusive ahí abajo hablamos de un proceso que se llama destilación, que no sé si ustedes en química orgánica alcanzaron a hacer el proceso de destilación, pero fíjense que todos esos resaltados en negrita son diferentes procesos que yo le puedo hacer al agua para purificarla. ¿Listo? Saltamos por aquí. Empecemos con el agua potable. Entonces nosotros tenemos nuestra agua natural, ¿cierto? Para uso humano, el agua del río. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Puede hacer para que sea potable lo que nos llega, por ejemplo, a nosotros aquí en Bogotá, es que si nosotros tenemos el agua sin tratar, primero lo que debemos hacer es un pretratamiento de esa muestra. Luego lo que hacemos es una clarificación en dos procesos que se llaman segmentación-filtración, un proceso de esterilización y pues en algunos casos se pueden hacer diferentes procesos para mejorar las cualidades organolépticas, es decir, para mejorar el sabor, el olor, el color, ¿listo? Entonces, en el caso de la preparación nosotros podemos hacer procesos de coagulación, generalmente con hierro más 2 o con sales de aluminio. Y lo que hacemos es que cuando agregamos este tipo de sales al agua, se puede generar diferentes hidróxidos. Entonces ahí la reacción química que les muestro es hidróxido de hierro 3. El hidróxido de hierro 3 nosotros ya lo hicimos en el laboratorio. Es insoluble en agua, tiene un color rojizo, naranja ladrillo, pero tiene una apariencia como de gelatina. Y entonces lo que pasa es que cuando nosotros agregamos ese hierro, ¿cierto? Al agua, se forma ese sólido y se forma esa gelatina que lo que hace es capturar cualquier cosa que esté suspendida en el agua. Y entonces lo único que nosotros esperamos es que todo ese hidróxido pues se decante, esperamos que se decante y en ese proceso de decantación lo que hace es remover todas las partículas que están suspendidas en el agua. Eso se llama coagulación. ¿Listo? O inclusive cuando se forma el precipitado puede encapsular algunos compuestos que estén suspendidos en el agua. ¿Listo? Ese es el proceso de coagulación. También lo podemos hacer con el hidróxido de aluminio, que también tiene una apariencia gelatinosa. Luego, ¿qué hacemos con eso que se coagula? Pues nosotros lo podemos filtrar o simplemente lo dejamos decantar y ya. Como les decía hace un rato, pues las aguas naturales, algunas aguas hablamos de la dureza, ¿cierto? Dureza temporal y dureza permanente.
Y entonces digamos que para nosotros purificarla podemos ablandar esas muestras de agua. ¿Con qué las podemos ablandar? Agregándole cal o simplemente subiendo el pH. Porque lo que hacemos que es que esos bicarbonatos, por ejemplo la dureza temporal debido a los bicarbonatos de calcio o de magnesio, cuando nosotros le agregamos una base se forman los carbonatos, que en presencia de esos iones me forman carbonatos que son insolubles. Y entonces, ¿qué podemos hacer después? Los podemos dejar decantar, sedimentar y los podemos retirar por filtración. ¿Listo? Y entonces de alguna manera estamos eliminando todos esos iones que están presentes. Digamos que eso es lo más común. Si nosotros queremos hacer un proceso un poquito más eficiente, podemos agregar diferentes metafosfatos, que es ese que está ahí, para de alguna manera precipitar. Los metafosfatos son más insolubles aún y entonces podemos retirar una mayor cantidad de iones calcio, de iones magnesio, de iones hierro que estén presentes en el agua. Obviamente también es necesario fluorar, tenemos el ácido fluorosilícico y algunos derivados, que lo que nos interesa a mí es que si nosotros tenemos pequeñas partes por millón de ion fluoruro en el agua, pues recuerden que el ion fluoruro tiene una acción de protección en los dientes porque la hidroxiapatita que tenemos en los dientes se puede disolver en medio ácido. ¿Qué hace el ion fluoruro? Reemplazar algunos hidroxidos de la hidroxiapatita y formarme fluoropatita, que es mucho más insoluble. Entonces de alguna manera se protege o se conserva los dientecitos. Y pues obviamente si queremos hablar de esterilización, ¿sí? Nosotros podemos hacer un proceso que se llama cloración, ya sea usando hipoclorito, ácido hipocloroso, cloro como tal, dióxido de cloro, ahí donde el cloro tiene un número de oxidación más 4. Y entonces el cloro lo que hace después pues es matar los microorganismos, ¿cierto? Como el cloro es de la casa, vamos a desinfectar, le agregamos cloro. Y pues obviamente ese cloro, ese hipoclorito, cuando están en el agua me forma ácido hipocloroso que es ácido. Entonces generalmente se le puede inyectar amoníaco, el amoníaco es un gas, se puede burbujear el gas simplemente para ajustar el pH. Estos son diferentes procesos que puede tener, por ejemplo, la potabilización del agua. Entonces, cuando uno va a una planta de tratamiento de agua potable, ¿cierto? Si yo quiero potabilizar el agua, generalmente hacen coagulación, ablandamiento y cloración. ¿Listo? Digamos que son los procesos más comunes. Como les decía hace un rato, yo puedo mejorar las cualidades organolépticas usando carbón activado. Ya después hablaremos un poco de lo que es el carbón activado en el proceso de purificación de agua. Entonces digamos que esto es a grosso modo el proceso de potabilización. Cuando nosotros queremos purificar el agua, dejarla un poco mejor, ¿sí? De lo potable y tratar de cumplir con eso que nos pide la Farmacopea Europea o la USP, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos diferentes procesos para purificar el agua. Uno de esos es la destilación. Entonces, si ustedes se acuerdan de su química general, la destilación es un proceso de separación que se basa en la diferencia en los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla de tipo homogéneo. Entonces, en este caso, ahí lo que tenemos es un destilador, recuerden, tenemos un recipiente donde vamos a tener la muestra de agua, tenemos un condensador, tenemos un recipiente recolector, ¿listo? Entonces lo que hacemos es calentar, ¿vale? Nosotros calentamos las sales, los compuestos iónicos, recuerden, tienen puntos de ebullición y de fusión supremamente altos, entonces lo que va a pasar es que el agua se va a evaporar y la puedo recolectar. Pero pues obviamente esa destilación no es un proceso tan eficiente, porque si yo tengo compuestos orgánicos en el agua, ¿qué puede pasar? Que esos compuestos orgánicos tienen menor punto de ebullición y entonces son un poco más volátiles, puede ser, y entonces van a salir junto con el agua y los voy a recolectar junto con el agua. ¿Listo? Entonces en ese caso nosotros podemos hacer procesos de redestilación. ¿Y qué significa? Que yo puedo hacer esa destilación, pero aquí en el recipiente donde pongo el agua que voy a destilar, yo le puedo agregar permanganato de potasio, ya sea en medio ácido o en medio básico. Y entonces lo que hace es que en presencia de permanganato de potasio, se actúa ese permanganato medio ácido y medio básico como un biocida y un angistático. O sea que mata los microorganismos y no permite que haya un desarrollo de algas en el agua. Entonces, si yo le agrego permanganato, pues obviamente el permanganato es un agente oxidante supremamente fuerte y yo caliento, pues yo también voy a oxidar todos los compuestos orgánicos que están presentes.
Obviamente en medio ácido el poder oxidante es mucho mayor, después hablaremos de eso también cuando hablemos del potencial de oxidación y de reducción. Pero entonces en este caso yo le puedo agregar permanganato, caliento, permito que se destile el agua y lo que hago son varias etapas de destilación. ¿Usando qué? Permanganato de potasio, un medio ácido, un medio básico. En algunos casos, dependiendo de la aplicación, es necesario utilizar recipientes de estaño y utilizando aire que no tenga presente dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se puede volver a disolver en el agua y lo que hace es bajar el pH. ¿Por qué? Porque forma ácido carbónico. Y el recipiente de estaño, ¿por qué? Porque cuando yo caliento el agua, yo tengo un vidrio que es un borosilicato. Entonces, ¿qué puede pasar? Que parte de ese borosilicato puede entrar y se puede disolver en el agua. Entonces, generalmente se puede utilizar un recipiente de estaño que sea un material un poco más inerte a la presencia de agua. ¿Listo? Entonces, destilación, separar de acuerdo a sus puntos de ebullición. Puedo separar los compuestos inorgánicos, pero si yo complemento la destilación con permanganato en medio ácido, en medio básico, puedo eliminar ciertos componentes orgánicos y puedo hacer que el proceso también me mate microorganismos y no me deje desarrollar algas en el agua. Digamos que las características que uno obtiene después del agua purificada es que la conductividad, recuerden que se mide en Siemens sobre centímetro, sea de alrededor de 0,5 a 1 microsiemens por centímetro. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de iones disueltos es supremamente baja, porque la conducción también es supremamente baja. ¿Listo? Pero si yo quiero aún más eliminar esos iones que están presentes, disminuir más la conductividad presente en el agua, pues yo puedo hacer un proceso de desmineralización o de desionización. Y en este caso nosotros podemos utilizar diferentes resinas de intercambio iónico. Entonces yo tengo resinas que son columnas de un material empacado que es un material polimérico y lo que hace que es que si yo tengo iones, por ejemplo, iones sodio, iones calcio, iones magnesio, que son iones positivos, lo que hace mi resina de intercambio es capturar esos iones. Pero para que haya un balance de cargas y demás, cuando captura esos iones, pues lo que se liberan son iones hidrógeno. ¿Listo? Entonces lo que hago es que parece como si fuera un filtro, el agua pasa a través de ese filtro que tiene una resina polimérica. En el caso de los cationes, esa resina polimérica en su superficie tiene diferentes grupos sulfónicos, carboxilos o fenólicos, que son grupos negativos, y lo que hacen que es interactuar con esos cationes. Los capturan y durante ese proceso lo que hacen es liberar iones H+. ¿Listo? Entonces liberan iones H+. Yo también puedo tener resinas de intercambio aniónico, que también es como un filtro, pero esa resina ya no está en su superficie cubierta por grupos sulfónicos carboxilos, sino por grupos amino cuaternarios. Las aminas cuaternarias son grupos positivos. Entonces lo que va a hacer es capturar los aniones, ejemplo, aniones bicarbonato, aniones cloruro, aniones sulfato, y lo que hace es liberar en el agua iones hidroxilo. Entonces, generalmente cuando uno hace una purificación por una resina de intercambio iónico, generalmente uno tiene los dos tipos de resinas. Unas resinas que capturan cationes y unas resinas que capturan aniones. Y durante el proceso, ¿qué pasa? Que se liberan H más y se liberan OH menos, ¿cierto? Que lo que me van a hacer es cambiar el pH, pero si yo tengo esos dos iones, recuerden que H más OH menos me forman agua. Entonces, de alguna manera yo estoy eliminando los iones que están presentes en el agua, ¿sí? Y lo que estoy generando son otros iones que pueden combinar para formarme agua. ¿Listo? Así es como funciona más o menos una resina de intercambio iónico, ya sea intercambio catiónico o de intercambio aniónico. ¿Listo? Entonces esa es la idea de ese intercambiador. Obviamente, en algún momento esas resinas se van a saturar, ya los aniones ya van a tener muchos cationes pegados o la resina ya va a tener muchos aniones pegados y entonces lo que hago es lavarla y regenerarla. Porque la idea es que si es una resina de intercambio, por cada cation que entra sale un H más, por cada anión que entra sale un OH menos. Entonces si nosotros queremos comparar pues la conductividad que podemos obtener, fíjense que en el otro caso era 0,1 a 0,5 microsiemens. Aquí lo que estoy eliminando es todos esos iones que son los que me permiten que haya una conducción eléctrica y pues obviamente la conductividad del agua va a disminuir supremamente.
Y entonces fíjense que inclusive disminuye hasta el 10% de lo que hace la destilación, porque hablamos de 0,055 microsiemens sobre centímetro. Entonces, si nosotros queremos comparar estos dos procesos de purificación del agua, la destilación y la desmineralización, pues los electrolitos fuertes, que se vendrían siendo los compuestos iónicos solubles, ¿cierto? Por ejemplo, cloruro de sodio, pues la destilación los puede eliminar, es buena para eso. La desmineralización también es buena. ¿Listo? Porque inclusive lo que dice ahí entre paréntesis, un pase equivale a varias destilaciones. O sea que con un solo proceso que yo haga de desmineralización es como si hiciera múltiples destilaciones. O sea que es supremamente buena para quitar los electrolitos fuertes. Los electrolitos débiles también la desmineralización es buena porque la idea que es eliminar los iones presentes. Entonces los silicatos, los carbonatos, los boratos se pueden eliminar. En cambio la destilación, esos electrolitos débiles pueden ser volátiles y entonces la eliminación de esos componentes es más difícil. Los no electrolitos también es escasa, depende de la volatilidad. Como les decía hace un rato, si yo tengo compuestos orgánicos ahí y son volátiles, pues ¿qué va a pasar? Que si yo caliento, pues esos compuestos volátiles se van a ir con el agua, ¿cierto? Entonces por eso es que se complementa la destilación usando permanganato de potasio para tratar de eliminar todos esos compuestos orgánicos que generalmente son los que son no electrolitos. Y la desmineralización, pues obviamente quitar los no electrolitos es nula porque se basa en un intercambio de cargas. Si los no electrolitos pues no tienen cargas, pues no se pueden eliminar por las resinas de intercambio iónico. Y fíjense ahí, esterilidad. Un- el proceso de destilación me puede producir agua estéril, ¿sí? Queda desprovista de pirógenos tras destilaciones repetidas. ¿Qué significa pirógenos? Son sustancias que pueden de alguna manera aumentar la temperatura del organismo, o sea que la persona le dé fiebre. Si yo destilo y además uso permanganato, pues lo que voy a hacer es tratar de eliminar todos esos compuestos que quedan ahí y que pueden generar fiebre. Entonces, si yo destilo, puedo obtener agua estéril. ¿Listo? En el caso de la desmineralización, el proceso para tener un agua estéril, pues es un poco más complicado. Ahí yo encuentro en una fuente que es posible, pero generalmente solamente utilizando resinas de intercambio es muy difícil obtener un agua estéril. Sí puedo disminuir su conductividad, pero no puedo hacer que sea esto completamente estéril. ¿Listo? Otros procesos de purificación. Entonces hablábamos del carbón activado. El carbón activado, fíjense que es para mejorar las propiedades organolépticas de las muestras de agua. ¿Y la idea cuál es? Es que un carbón activado es un material supremamente absorbente con D. ¿Qué quiere decir? Que la absorción de diferentes componentes se hace sobre la superficie del material. Entonces, cuando nosotros hablamos de absorción, es un proceso puramente superficial. Cuando hablamos de absorción con B de bestia, significa que es de todo el cuerpo, de todo el bulk, de todo el seno, el que hace la absorción. Entonces, generalmente, cuando uno va entre el milenio y se condensa el agua en el vidrio, cuando hay mucha gente y hace calor, es porque es un proceso superficial. El agua queda adherida en la superficie del vidrio, no entra en la estructura del vidrio. ¿Listo? Entonces es la pequeña diferencia. ¿Por qué utilizamos carbón activado? Porque en una pequeña cantidad de masa nosotros podemos tener un área superficial supremamente grande. O sea que la capacidad de absorción por unidad de área o de volumen como tal de la masa del material es supremamente grande. Obviamente, esto también son filtros. Yo puedo generar filtros de carbón activado. Lo que hago es pasar todo el agua a través de ese filtro, ¿sí? De una columna que está completamente empacada. Obviamente tengo que aumentar la presión. ¿Por qué? Porque necesito pasar agua a través de esa estructura. Entonces, debo aumentar la presión, pasa el agua a través de ese filtro de carbón activado, diferentes compuestos se van a retener en la superficie y luego lo que obtengo es agua un poco más pura. ¿Listo? Obviamente ese filtro también se va a saturar después y entonces yo lo puedo reactivar calentándolo. Lo que hago es eliminar todo lo que haya quedado adherido o absorbido en la superficie del material. Entonces, el carbón activado es una de las maneras que se puede tener para la purificación de agua.
Obviamente, pues el carbono activado solamente es un proceso de filtración, es un proceso de absorción, pero lo que yo puedo hacer también con el agua es hacer una oxidación avanzada. ¿Para qué? Para eliminar eso que dice allá abajo, el TOC, el carbono orgánico total. Entonces los compuestos orgánicos se pueden oxidar y entonces yo en este caso puedo con la oxidación avanzada destruir esos contaminantes orgánicos agregando obviamente agentes oxidantes. Por ejemplo, ozono, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. Y a veces, este proceso también se irradia con luz ultravioleta y lo que hace es que esos agentes oxidantes, el ozono y el peróxido de hidrógeno, me formen radicales. ¿Qué son radicales? Son esos compuestos que tienen electrones solitos, electrones libres, que ya no vienen en pares, sino tienen electroncitos libres y esas especies son supremamente reactivas. Entonces lo que hacen a esas especies es oxidar la materia orgánica. Obviamente también la radiación ultravioleta lo que me permite también es matar algunos tipos de microorganismos. Entonces fíjense que si yo hago una oxidación avanzada y además uso luz ultravioleta, yo puedo eliminar también microorganismos. Ustedes en operaciones unitarias después verán un poco de lo que son todos los procesos de filtración y de todas esas operaciones que se llevan a cabo cuando yo quiero elaborar algún producto. Y es que yo puedo tener diferentes etapas o diferentes tipos de filtración. Yo puedo hablar de microfiltración. En este caso la microfiltración pues dependerá del tamaño de poro en el que yo haga el filtrado, ¿cierto? Yo puedo eliminar las partículas suspendidas, dependiendo del tamaño puedo eliminar bacterias. Puedo utilizar la ultrafiltración para eliminar coloides, para eliminar sustancias que son pirógenos. Ya recuerden que los pirógenos son los que pueden producir fiebre. Puedo utilizar nanofiltración para eliminar microorganismos aún más pequeños, eliminar algunos aniones o cationes o compuestos orgánicos supremamente pequeños. O puedo utilizar la osmosis inversa o reversa, como dice ahí. Entonces fíjense que yo puedo tener distintos tipos de filtración y entonces yo puedo tener un agua estéril, pero el agua estéril puede que sea pirógena, ¿sí? Entonces en este caso yo puedo utilizar agua ultravioleta, puedo utilizar cloro, ¿sí? Para matar los microorganismos, ¿cierto? Pero esos microorganismos van a estar o van a seguir en el agua, ¿listo? Entonces yo puedo hacer que el agua sea estéril, que no pueda crecer vida ahí, pero lo que voy a tener es muchos microorganismos muertos. Es como cuando ustedes, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí en digamos que en nuestro conjunto todos los vecinos, nuestros vecinos nos caen mal. Todos sus vecinos están vivos, ¿cierto? Si yo quiero que dejen de hacer ruido, ¿qué hago? Los mato, ¿cierto? Entonces que yo soy bien loco, voy a cada uno de los apartamentos y los mato. Ahorita con esto, pues no sabemos qué pueda pasar, si me va a enloquecer un poco más o no. Entonces los puedo matar. Entonces eso sería como qué, como agregarle cloro o agregarle luz ultravioleta al agua. Porque estoy matando qué, todos los microorganismos, ¿sí? Pero esos microorganismos muertos, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a descomponer y entonces ¿qué puede pasar? Que yo me puedo enfermar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho muerto en el ambiente, ¿cierto? Y entonces lo que yo puedo hacer después es filtrar. Porque si yo filtro, lo que hago es ya hice que mi agua fuera estéril, ¿sí? Pero ese estéril puede ser pirógeno. Entonces, para que no sea pirógeno, ¿qué hago? Yo filtro y de esa manera pues yo elimino todo lo que me pueda generar fiebre. ¿Listo? Entonces no es lo mismo esterilizar que no es lo mismo el proceso para evitar que sean pirógenos. Entonces, ojo ahí con eso. Yo puedo hacer una combinación de los dos, matar los microorganismos, pero además filtrarlos. Y eso lo puedo llevar a cabo con una ultrafiltración. ¿Listo? Eliminar todos esos agentes pirógenos. En el caso de la ósmosis inversa, ¿qué viene siendo la ósmosis inversa? Generalmente, para que lo vean de manera aplicada, la ósmosis es un proceso en el cual hay un transporte activo de solvente a través de una membrana. Entonces fíjense en la imagen que tenemos diferentes glóbulos rojos, que son células, ¿cierto? Tenemos los glóbulos rojos ahí. Bueno, son células, ahora me entró la duda. Bueno, tenemos los glóbulos rojos, ¿sí? Los eritrocitos. Fíjense que nosotros podemos tener diferente tipo de soluciones. Podemos tener soluciones que son isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Entonces, en el caso particular de las células, ¿qué pasa cuando yo tengo una solución que es hipotónica? ¿Qué significa?
El proceso de ósmosis se refiere a aquel proceso en el que si yo tengo en contacto dos soluciones a través de una membrana semipermeable y tengo en contacto esas dos soluciones, va a haber un transporte, va a ser un proceso espontáneo el transporte de solvente de la solución de menor concentración a la de mayor concentración. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tener. Hay un transporte de la de menor concentración a la de mayor concentración. Entonces fíjense que qué pasa cuando tengo una solución hipotónica. Una hipotónica se refiere a una solución que afuera es de menor concentración que lo que yo tengo adentro. Y entonces lo que va a pasar es que va a haber un transporte de la menos concentrada a la más concentrada. Y entonces el agua va a empezar a entrar dentro de la célula y ¿qué va a pasar? Se puede estallar. ¿Listo? Cuando tengo una solución isotónica, ¿qué quiere decir? Que las concentraciones de las dos soluciones que están en contacto a través de esa membrana semipermeable es la misma. Entonces va a haber un transporte activo de solvente que entra y que sale, porque la concentración es la misma. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es una solución hipertónica? Una solución hipertónica significa que la solución de afuera, por ejemplo, en el caso de la célula, tiene mayor concentración que la de adentro. Entonces, ¿qué pasa con la célula? Que el agua va a empezar a salir para ir de la menos a la más concentrada. Y entonces, ¿qué pasa con la célula? Se puede crenar. ¿Listo? Ese es el caso de que ustedes esto de ósmosis lo tienen que tener súper claro después en físico-química, porque van a hablar de la osmolalidad, de la isotonicidad y de todos estos tipos de casos importantes. Por eso hablamos de las soluciones parenterales de cloruro de sodio o de glucosa, ¿cierto? Que deben tener cierta concentración para que sean isotónicas o si tengan una isotonicidad igual a la de las células. ¿Listo? Eso es importante. En el caso de la ósmosis inversa ya aplicada a la purificación de agua, si ustedes miran la imagen de abajo, el proceso de ósmosis normal, ¿qué es? Tengo agua fresca, tengo agua salada, pues obviamente la concentración del agua salada es mayor, entonces hay un flujo normal de ¿qué? De la solución menos concentrada a la más concentrada, de solvente, ¿sí? Entonces la cantidad de agua que yo voy a obtener va a ser menor, ¿por qué? Porque el agua va a empezar a pasar a donde está la solución concentrada. ¿Qué es la ósmosis inversa? Pues evitar que se dé el proceso espontáneo que es la ósmosis. Y es que a partir de aplicar una presión supremamente alta, lo que hago o lo que evito es que el agua ya no pase de la solución menos concentrada a la más concentrada, sino al revés. Y entonces, ¿por qué decimos que es una membrana semipermeable? Porque deja pasar las moléculas de agua, pero no deja pasar las moléculas del compuesto iónico, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros aplicamos la presión sobre la solución más concentrada, pues ¿qué va a pasar? Que el agua va a salir de esa solución más concentrada y va a ir a la solución menos concentrada. Y entonces, de alguna manera, nosotros podemos empezar a purificar el agua. Entonces recuerden, la ósmosis que es pasar agua de la menos a la más concentrada. ¿Qué es la ósmosis inversa? Pues evitar que se dé ese proceso como aplicando una presión supremamente grande. Entonces ahora el agua va a pasar de la más a la menos concentrada. Y entonces el agua se va a empezar a purificar. Aquí es clave tener en cuenta que es a través de una membrana semipermeable que permite el paso de agua, pero no permite el paso de las sustancias que están disueltas en ella. Digamos que eso es a grosso modo la ósmosis y ustedes la van a ver un poco mejor en su físico-química. Como les decía, hablando de osmolalidad, isotonicidad, hipertonicidad, todo ese tipo de cosas que son muy importantes para ustedes. Esto es más o menos el esquema de un equipo de purificación de agua como el que tenemos en el laboratorio. El que tenemos en el laboratorio consta de un filtro de carbón activado, tiene la resina de intercambio iónico, tiene una lámpara ultravioleta, ¿qué más lo que tiene por ahí? Ah, no, los cartuchos de carbón y tiene también una columna de... Ah, no, mentiras, esa sí no la tiene. De ósmosis inversa, esa sí no la tiene. Nosotros podemos saber qué tipo de agua como requerimiento mínimo necesitamos para cada aplicación. Entonces ahí tenemos las aguas para inyección, las aguas purificadas, agua para inyección, si el producto a obtener es estéril. Recuerden que para obtener estéril debo hacer ciertos procesos. Puede ser una destilación, puede ser una nanofiltración, ¿cierto? Si es para lavado, para enjuague, entonces ustedes pues